Instituto Atkinson, licenciatura en Teología, generación 7, modalidad online. Materia hermenéutica bíblica. Maestro Ana María Tipantuña. Trabajo resumen del capítulo 3 del libro Hermenéutica, principios y procedimientos de la interpretación bíblica. Resumen de la lectura. Análisis histórico, cultural y contextual. No puede interpretarse el significado de un texto con algún grado de certidumbre sin el análisis histórico, cultural y contextual. Es necesario el análisis, ya que de lo contrario podemos caer en el error, ya que estaremos interpretando de la manera que nosotros entendemos y no del verdadero significado que el autor quiere transmitir. Veremos los pasos a seguir para poder analizar a través de unas preguntas secundarias. Existen 3 que debemos hacer para poder interpretar de la manera correcta. La primera es: ¿cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores? La segunda: ¿cuáles son las costumbres cuyo conocimiento aclara el significado de una acción determinada? Tercero: ¿cuál era la condición espiritual del auditorio? Con ello determinaremos ahora el contexto histórico-cultural específico y el propósito de dicho libro. Nuevamente haremos con este procedimiento otras preguntas secundarias como guía. ¿Cómo era el escrito? ¿Cuál era su trasfondo y experiencia personal? ¿A quién le escribía? ¿Cuál fue el propósito? A través de este hacemos una hipótesis sobre el propósito del autor y el cual llevaba ese mensaje a las personas correspondientes. Después que el estudio ha revelado el contexto histórico-cultural específico dentro del cual se ha escrito un libro, se debe determinar el propósito del autor. 3 maneras fundamentales para determinar esto sería: 1. Notar las declaraciones explícitas del autor o la repetición de ciertas frases para así darnos cuenta cuál es el propósito. 2. Observar la parte parenética o exhortación del libro, o sea, cuál era ese problema en el cual se citó escribir. Tercero, observar los puntos que son omitidos a los asuntos que son enfocados, o sea, en qué se estaba enfatizando. Para desarrollar un entendimiento del contexto inmediatamente hay que hacer algunas cuestiones para entender el contexto. Primero, ¿cuáles son los bloques mayores del material? ¿Cómo armonizar con un todo? Segundo, ¿cómo contribuye el pasaje al desarrollo del argumento del autor? Tercero, ¿cuál era la perspectiva del autor? Cuarto, ¿es el pasaje una declaración descriptiva o una verdad prescriptiva? 5. ¿Qué constituye la enseñanza principal del pasaje y cuáles son los detalles incidentales del pasaje? 6. Y último, ¿a quién se dirige el pasaje? Con ellos, el propósito es analizar tanto lo histórico, cultural y contextual para poder discernir y describir el verdadero propósito del autor, el cual lleva un fin determinado, lleva un mensaje determinado a un público determinado, y no caer en el error de una mala interpretación y sacar de contexto el escrito. Dios le bendiga, bendiciones, y una vez más mi nombre, Jorge Vicente Trujillo, resumen del análisis histórico, cultural y contextual.